Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias, amados hermanos, a todos y cada uno de ustedes en las naciones Israel Casa Integral. Gracias por su compañía en el programa de Torá al Instante. Gracias por sus mensajes. Gracias por estar siempre atentos en esta programación. Muy bien. Estar separados del mundo, apartados de todo lo que esta tierra, en el sentido del pecado, en el sentido de la inmundicia, la impureza, la oscuridad, la idolatría, el paganismo, y todo lo que está fuera del propósito de Hashem, es la solicitud que Hashem nos entrega, o la orden, mejor podríamos llamarlo, la misbot que Hashem nos entrega a la humanidad. Desde el principio, por supuesto, Hashem sabía perfectamente de que el hombre, en su acción de desobediencia, entraría a una condición de carnalidad. Una carnalidad que lo lleva, pues, consecuentemente al pecado, y ese pecado lo lleva a todo tipo de deleites y tentaciones. Para ello, el adversario está allí disponible para ofrecer todo lo que el hombre en su mente carnal, en su carnalidad, en su pecaminosidad desea. Y es lamentable cómo la humanidad no para de desear los deleites del mundo, de desear los deleites de la carne, de desear todo aquello de lo cual carecemos, entre otras cosas. Usted tiene una casa hermosa, pero sin embargo desea una casa más grande. Usted tiene un auto, buen auto, pero desea uno mejor. Usted desea una esposa, tiene una gran esposa, pero seguramente, y espero que no sea así, pensará en otra mujer. Igual las mujeres, por supuesto, pastor, está hablando de los hombres. Sí, igual las mujeres tienen un gran esposo, un gran siervo, un hombre de Dios, y ellas quieren otro tipo de hombre. Es decir, en términos genéricos, tanto el hombre como la mujer, hablando genéricamente, tenemos una insatisfacción por tantas cosas a nuestro alrededor. Vaya que sí tenemos insatisfacciones los seres humanos, en especial cuando se trata de la presentación física. Para el tiempo en el que vivimos, en estos tiempos, llamémoslo modernos, en el siglo XXI, el ser humano ha generado, por ejemplo, una línea, la línea finés, la línea del gym, la línea en que los hombres y mujeres desean tener una figura esbelta, escultural. Y la pregunta ¿es el deseo de tener una figura esbelta solamente por salud, o solamente por vanidad, o solamente por seducción? Entonces, como sabemos, tanto los hombres como las mujeres, en esa insatisfacción que la carnalidad nos permite tener, entonces Hasatán nos ofrece todas las alternativas del mundo. ¿Cuáles son? Las mujeres viven insatisfechas con sus uñas, entonces utilizan uñas postizas, más largas, yo no sé cómo sea, pero no utilizan sus uñas naturales. La mujer tiene el cabello largo, lo quiere corto, lo tiene churco, lo quiere lacio. Bueno, yo no sé cómo se dirá en otro país. Lo tiene negro el cabello, el color de su cabello es negro, lo quiere rubio, lo quiere castaño, lo quiere más claro, lo tiene más oscuro. Su cuerpo lo cambia, lo altera, le aumenta, le quita, le pone, le hace. Y no escapemos que los hombres seguramente por igual en muchos aspectos. Insatisfacción.
¿Qué hace que el hombre esté en este mundo apartado realmente de las condiciones del mundo? Pues lo único por lo que podemos pasar los hombres para vivir un tiempo apartados completamente de la inmundicia, de la impureza, definitivamente es nuestra relación con Hashem. El estudio de la palabra, el amar la palabra, el aprender la palabra y el vivir la palabra. Y por supuesto no estamos exentos de ver, no estamos exentos de desear, no estamos exentos de muchas cosas. Pero cuando la palabra es parte integral en mi corazón, de lo que hay en mi corazón, brotará en mi boca. Así es que Hashem siempre se preocupó, si puedo utilizar la palabra preocupación, ocupación mejor, se ocupó precisamente de estar atento a nuestras necesidades y suplir todas nuestras necesidades, no como el mundo las ofrece, sino como solo Hashem nos las puede ofrecer. Vamos a nuestras Biblias, por favor, y acompáñenme al libro de Daniel. Vamos a tomar un texto en el capítulo 7 y miraremos los versos 13 y 14. Por favor, tome atenta nota. Dice el libro de Daniel, capítulo 7, verso 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Verso 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Amén. Que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Vamos a ver algunos textos bíblicos sobre la manera como Adonai nos habla del dominio y del reino. Nosotros pertenecemos a ese reino, al reino de Adonai. Por lo tanto, nuestra vida no puede tener la permanencia ni la conectividad con el mundo. Ahora, quiero hacer una pequeña claridad respecto a algo. Estamos en el mundo. No le pertenecemos al mundo, no nos podemos mezclar con el mundo, hablando, por supuesto, desde el punto de vista de la pecaminosidad que el mundo ofrece. Pero por favor, todo cuanto existe, los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella, fue creado por nuestro amado Adonai. Por lo tanto, todo lo que es la naturaleza, los ríos, por favor, toda la belleza que la tierra tiene, las flores, el sol, el día, la noche, toda la creación de Adonai es extraordinariamente hermosa. ¿Cuánto no más podemos disfrutar como familia, como hombres kadosh, de viajar, de disfrutar de la creación, de conocer tantos lugares en la faz de la tierra que son extraordinariamente hermosos, de deleite a la vista? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, anhelan deleitarse en un viaje, en un crucero o viajar de una nación a otra y conocer, repito, tantos lugares tan extraordinariamente hermosos? Entonces, cuando me refiero al mundo, no me estoy refiriendo a la creación, a las cosas hermosas que Hashem hizo. Cuando usted visita las cataratas del Niágara, por ejemplo, es que ¿cómo puedo definirlo en una palabra? Es una experiencia extraordinaria especial, que ojalá algún día tengan la oportunidad de estar allí, ver la creación, cómo ocurre todo esto, de qué manera Hashem ha preparado en cada lugar de la tierra sitios tan extraordinariamente hermosos. Yo soy originario de Colombia y Colombia tiene paisajes, montañas, ríos, valles, colinas y tantos lugares que el turismo internacional, la gente en el mundo entero apetece algún día visitar esos lugares, esos campos, esas tierras, esos pueblos hermosos, esa cultura, la gastronomía, la cultura artesanal, lo hermoso que hay en cada uno de nuestros países y así seguramente en cada una de las naciones aquí representadas. Por favor, cada país tiene puntos maravillosos. Entonces, a esas hermosuras de la creación, nosotros como parte de este mundo no nos podemos privar de tener la cercanía con ellas. Repito, cuando tenemos la oportunidad, por ejemplo, aquí en Carolina del Norte, donde nos encontramos, y en la gran mayoría de los estados, aquí en los Estados Unidos,
Cada estado tiene los parques de seguridad o los parques forestales protegidos especialmente por la policía forestal precisamente. Son lugares tan extraordinariamente preparados con todas las cuidados especiales donde podemos disfrutar de tiempos extraordinarios en familia para reunirnos. De hecho, hemos celebrado allí Tevilá, hemos celebrado reuniones de coinonía entre la congregación, hemos pasado tiempos maravillosos, caminar por aquellos senderos tan perfectamente bien preparados, limpios, seguros, por favor, con además todas las indicaciones propias del lugar, de la naturaleza, el tipo de fauna, el tipo de flora, todo lo que le rodea. Es un ejercicio cultural, es un ejercicio físico, es un ejercicio incluso espiritual, porque aprovechamos en esas montañas, en medio de los árboles y toda esa naturaleza, disfrutamos de hablar con Hashem, disfrutamos del hipodedut maravilloso de la creación. Así es que a eso me refiero cuando estamos mencionando de estar en el mundo, pero no contaminados con el mundo. ¿Contaminados en qué sentido? Contaminados de la pecaminosidad del mundo. Evangelio de Lucas, por favor, acompáñeme un momento al capítulo 4. Y en el capítulo 4 tomaremos una porción en el verso 43. Mateo capítulo 4, verso 43 dice la palabra. Vamos a leerlo en contexto desde el verso 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían lo detenían para que no se fuera de ellos. Verso 43, pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie las buenas nuevas del reino de Adonai, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Esto es el tiempo cuando nuestro amado Mashiach recorre Galilea predicando precisamente la importancia de la Torá. Recuerden, los apóstoles o los discípulos, e incluso Pablo y el mismo Yeshua, ¿qué enseñaban? Enseñaban la Kadosh Torá. Por favor, Yeshua no estaba enseñando el Evangelio de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas, ni de Juan. Juan no enseñaba su propio evangelio, sus escritos, aún todavía nada de esto estaba. ¿Qué enseñaban entonces? La Torá, los misbot, las ordenanzas, los parashat. Esto es lo que se hace. Y veamos aquí mismo en Lucas, en el capítulo 17, avancemos un momento, por favor. En el capítulo 17, verso 20 del Evangelio de Lucas, estamos hablando de la importancia del reino. Dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Adonai, le respondió y dijo: el reino de Adonai no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Adonai está en vosotros. Lo leímos esta semana y decíamos la importancia de entender que somos templo, que somos el templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu. Por lo tanto, y por favor, hermanos, sobre esto no entraré en detalles, pero hay tantas enseñanzas por allí que no somos el templo del Ruach, que el Ruach no existe, etc. Por favor, mis amados, apartaos de todo aquello que no está correspondiente con lo que la palabra nos enseña. Así es que es importante ver que separarnos del mundo requiere, por supuesto, de cuidado y requiere de atención. Nosotros sabemos por la vida de Yeshua que él como hombre, como líder, como lo que es en Ejad con el Padre, no participaba de los asuntos políticos del momento. No participaba de las revueltas que el pueblo tenía en su respectivo momento. Era un hombre absolutamente neutral. Era un hombre que solamente de suyo estaba dedicado a la ordenanza, a lo que el Padre le había enviado. Ustedes recordarán esa escena maravillosa en el libro de Juan. Vayamos un momento a Juan en el capítulo 18 y en el verso 36, porque esta historia nos muestra justamente lo que estamos hablando. Yeshua en este capítulo de Juan 18, verso 36, nos recuerda un momento extraordinario cuando se encuentra precisamente frente al gobernador romano Poncio Pilato.
Vamos a leerlo con detenimiento. Juan capítulo 18, verso 36. Leámoslo desde el verso 34. Yeshua le respondió: ¿dices tú esto por mí o te lo han dicho otros por mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los príncipes y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Yeshua: mi reino no es de este mundo. Por favor, dígalo conmigo. Mi reino, nuestro reino no es de este mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Separados del mundo es la manera como Hashem prepara a cada uno de nosotros. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no está aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Y responde Yeshua: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: no he hallado ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en Pesá. ¿Quieres pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dijeron a voces de nuevo diciendo: no, a este no, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Entonces, mis amados, nos damos cuenta que la labor de Mashiach en su entorno, en su grupo, en su gente, con sus discípulos, con todo lo que le rodeaba en el momento dentro del imperio más perverso, cruel, corrupto que ha existido sobre la faz de la tierra, como es el Imperio Romano, que hasta nuestros días existe el poder del Vaticano, Roma. Entonces, mis amados hermanos, es importante que nosotros tengamos la claridad en nuestro corazón de que nuestro reino no pertenece a este mundo. Y estamos entendiendo, mis amados, que debemos estar neutrales frente a todos los conceptos del mundo. La verdad, y lo he mencionado en varias ocasiones y espero no incomodarlos con esta apreciación, pero la verdad no soy partícipe como pastor. No participo y no estoy de acuerdo que los ministerios y los ministros en el Evangelio sean y formen parte de las actividades políticas, politiqueras de los pueblos. ¿Por qué? Porque una cosa es que un líder ministerial, un hombre kadosh, un hombre llamado al servicio de la palabra, exprese, manifieste lo que escrito está, la vida de Yeshua, lo que la Kadosh Torah nos enseña, que es la verdad, el Emet. Y otra cosa es muy distinta, es que un hombre en su posición de reino, de ministerio, sea usado o se permita ser usado como ladrillero para políticos de turno que probablemente le ofrezcan no sé qué intereses tengan de por medio y se afecte a toda una comunidad de creyentes, porque si mi pastor trajo a esta persona a nuestra congregación es porque mi pastor sabe lo que está haciendo. Probablemente no tiene la menor idea de lo que está haciendo o no sabemos qué nexos o situaciones del mundo se estén ocurriendo en esta situación. Veamos un texto al propósito de la mención que estoy haciendo en el Evangelio de Mateo, aquí mismo en el Evangelio de Mateo en el capítulo 24 y leámoslo en el verso 14. Dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por lo tanto, nosotros hemos sido llamados, amados hermanos, a la enseñanza de la palabra. ¿Qué es lo que brota de nuestros labios? La palabra. ¿Qué es lo que brota de nosotros a través de estos medios de comunicación en Internet? En otros tiempos se decía, no, es que el Internet es algo perverso, es algo dañino, los creyentes no podemos estar conectados en las líneas de Internet, esto no es de Dios.
Pero amados hermanos, es que todo depende cuál sea el uso que tú le das a estas facilidades que el mundo ofrece. Si yo me sentase en esta mesa a hablar de política o hablar de deportes, y no tengo nada en contra del deporte, pero de todo aquello que es parte del mundo, de las emociones del mundo, de las idolatrías del mundo, de la pecaminosidad del mundo, pues no fui para ello lo que Adonai me ha llamado, no fue exactamente eso. Él me ha llamado para que su palabra sea presentada. Él me ha llamado para que su palabra sea expuesta. Él me ha llamado para que seamos, y lo voy a decir entre comillas, defensores de la palabra, porque la palabra ha sido manipulada, la palabra ha sido tergiversada, la palabra ha sido adulterada, y cuando la palabra ha pasado por todo este proceso, lastimosamente miles de gentes también han sido víctimas de una palabra absolutamente acomodada a las necesidades o a las intenciones del corazón de muchas personas que no eran el verdadero propósito de Adonai. Ustedes saben, y no vamos a entrar en esa polémica, cuántas enseñanzas a lo largo de los años se han compartido con intereses económicos, con engaño, con mentira, palabras proféticas absolutamente fuera de lugar, pactos que no tienen nada que ver con el propósito de la palabra, y todo como tal, enriquecimiento, dinero, lujos, comodidades y muchas otras cosas, que no es lo que nuestro amado Hashem enseñó, ni lo que nos enseñó, por supuesto, que deberíamos enseñar. Ya estamos en el tiempo, hermanos, de hacer corrección. Ya estamos en el tiempo, ahora en Torah, conociendo la verdad, de apartar toda enseñanza de las ilustraciones denominacionales, de las ilustraciones de los hombres, de esa batalla de doctrinas entre un concilio y otro concilio, de lo que no ha quedado nada, absolutamente nada bueno. Y lo digo con temor y respeto porque conozco a grandes ministros, grandes predicadores en las diferentes denominaciones y concilios del nivel 2. Y son hombres que evidentemente tienen un corazón para agradar a Hashem. Pero lastimosamente están ajustados, atados a depender de lo que les autoricen, de lo que les digan, de lo que deben decir, y no tienen la libertad de expresar la palabra. Gracias, amado Hashem, que nos permites a través de Israel Casa Integral y de estos espacios como Torah al Instante o los demás espacios de esta casa, el poder expresar nuestra palabra conforme a lo que escrito está. Y aún así, estas mismas líneas de comunicación que estamos utilizando, pues cuando colocamos un fondo musical o cuando utilizamos algunas palabras que tienen que ver con algo que afecta los intereses del mundo, entonces los logaritmos de estas líneas de YouTube, si toman esa palabra, inmediatamente generan una alerta y posteriormente generan el bloqueo del canal. Hace unos pocos días justamente recibimos lo que se llama un strike, un anuncio de que nuestro canal de Radio Génesis ha sido bloqueado, y al igual que Israel Casa Integral. Pasaron tal vez 2 días de esta situación y nos preguntábamos qué ocurrió, y pareciera ser que por alguna razón en los programas que se transmiten se pronunció algo que tenía que ver con el tema de la peste, lo que ustedes conocen que estaba ocurriendo. Y solo por haber hecho una mención respecto a ese tema en particular, inmediatamente la línea de YouTube bloqueó nuestros canales. Presentamos una apelación, hicimos un reclamo al respecto, y finalmente YouTube nos contestó y nos reabrió nuevamente el canal de Israel Casa Integral. No nos han abierto el de Radio Génesis a este momento, pero nos pidieron perdón, había sido un error técnico, algo que había ocurrido con el logaritmo, etcétera, 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 y nos arreglaron la situación. Bueno, gloria al Eterno. Pero hasta en las líneas de comunicación hoy se nos advierte el cuidado de palabras que podamos pronunciar que pueden ser ofensivas, comillas, o pueden tener un tinte que lastime o no esté bajo los
preceptos establecidos por las autoridades correspondientes en YouTube. Por lo tanto, nosotros, aún en estos medios, también debemos cuidar específicamente qué mencionamos. Y probablemente hasta el momento tenemos esta libertad de leer la Biblia, de leer los textos bíblicos, de expresar temas como los que estamos expresando. Pero al paso que vamos, mis amados, muy seguramente en poco tiempo incluso se nos prohíba presentar públicamente una Biblia, públicamente leer textos bíblicos y públicamente expresar las enseñanzas que estamos realizando. Estamos caminando en tiempos difíciles. El mundo está trabajando frente a estos impedimentos de que la palabra no sea expresada, de que la palabra no sea expuesta. Por eso hoy que tenemos aún todavía la oportunidad de hacerlo es cuando decimos gracias Hashem. Y terminado los programas siempre les digo, hermanos, gracias por compartir el mensaje. Comparte, hermano, no te cuesta absolutamente nada. Tal vez sea el ministerio que tienes disponible en este momento en casa. Envía el mensaje, envíalo, reenvíalo. Y si hay una palabra que sea expuesta en esta reunión y alcance el corazón de alguien de la casa de Israel, amén, Baruch Hashem por eso. El apóstol Pablo habla a los creyentes y les dice, somos embajadores. Vamos a ese texto en el libro de 2 Corintios. Acompáñenme, por favor. Segundo libro a Corintios. Escuchen cómo lo estoy pronunciando. Segundo libro a Corintios. No es segundo libro de Corintios. En el segundo libro a Corintios, en el capítulo 5, y veamos el verso 20, dice la palabra: así que somos embajadores en el nombre de Mashiach. Como si Adonai rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Yeshua HaMashiach, reconciliados con Hashem. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Adonai en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Hashem. Hermanos, la gracia de Hashem, cuando venimos a su palabra y nos separamos y nos apartamos del mundo, no es un juego, hermanos. Esto no es un asunto de emociones. Esto no es un asunto de temporadas. Esto no es un asunto de pañitos de agua tibia. Ustedes recordarán, amados, cuántos grandes predicadores, entre ellos, y lo voy a mencionar a título propio, por respeto y honra además, tuvimos cercanía muy cercana, pues de hecho una cercanía muy próxima con el ministerio del evangelista Billy Graham, aquí en Carolina del Norte, Charlotte, Asheville. Y tuvimos oportunidades especiales de reunirnos y compartir no directamente con él, con su familia, sus hijas, su hijo y aún su ministerio local aquí en la ciudad de Charlotte. Y ustedes saben que este hombre ha sido considerado, por lo menos hasta esta fecha, como el evangelista del siglo. Hombres como este señor Billy Graham, que han viajado por las naciones y han conmovido al mundo a través de la palabra. Y si usted ha tenido oportunidad de escuchar algunos de los mensajes, puede hacerlo. Aquí en internet los puede encontrar absolutamente gratuito. Y no tema, hermano, es un pastor evangélico, por favor. Ese no es el punto, hermanos, entiéndanme. Ese no es el punto. Es que a veces nos volvemos tan radicales que si es un pastor del nivel 2. No, hermanos, es la palabra. Por favor, tenga presente esto, es la palabra. Hashem lo utilizó a él y lo utilizó en gran manera en las naciones, y millones de gentes vinieron a todas estas campañas internacionales, aún en el punto más cruel como fue Rusia, donde nunca jamás se había predicado ni se había abierto una Biblia con el Evangelio. Allí estuvo este evangelista y cientos de miles de gentes llegaron por primera vez a escuchar la palabra. En Londres, en todo lo que fue Inglaterra, en las naciones, en todas partes del mundo. Y por supuesto, cuando vemos esas campañas tan extraordinarias de miles de gentes, le queda una pregunta, o nos queda una pregunta en el corazón. ¿Qué ha pasado con
tantos miles de millones de gentes que se acercaron en algún momento en estas campañas, se postraron con lágrimas y declararon conocer de Mashiach y reciben la palabra. ¿Y qué pasó con toda esta gente? ¿Sería que acaso fueron momentos de emoción, momentos simplemente de momento como tal? Pues bueno, entre millones y millones y millones que se acercaron, probablemente hay un porcentaje muy elevado que hoy todavía se han guardado y han conservado la palabra. Saben, para la fecha de grabación de este programa, hace 2 días, aquí en nuestra ciudad local, en Cherryville, falleció un hombre americano, anciano de años. 75 años de su vida como miembro de una misma congregación. 75 años, murió a la edad de 95 años, pero 75 años de su vida fue miembro de la misma congregación durante 75 años. Él no estuvo mirando para qué iglesia me voy, o con qué pastor me voy, o me voy para allá, o me voy para acá, porque aquí me hablan más bonito, allá hay esto que me ofrecen. No. Por las circunstancias, como dice un voto de los matrimonios, que no es entre otras cosas bíblico, pero en las buenas y en las malas. No. La Biblia no dice eso, en las buenas y en las malas. Eso lo inventó alguien, pero eso no es bíblico, por favor. Berechit capítulo 1, verso 28 no dice eso. Y traigo a colación el testimonio de este hombre, porque era parte de la comunidad, fue parte de la comunidad, un hombre muy reconocido, un hombre amoroso, un hombre con un corazón conforme al corazón del Padre, amor, respeto, honra, la palabra. Y pues mis hijos, Camilo Esteban y Joan Sebastián, fueron parte de la escuela cuando estudiaron su high school, y él era, entre otras cosas, él era conductor de bus, arreglaba parques, arreglaba la escuela, trabajaba aquí, trabajaba allá, hacía muchas. Estos hombres que hacen tantas cosas en una ciudad. Y mis hijos le amaban enormemente, fue su conductor de bus escolar durante varios de los años de elementary school, middle school, high school, es decir, que pasaron muchos años en el que todas las mañanas en la puerta de la casa les recogía y todas las tardes a las 3:34 de la tarde los traía de regreso. Por lo tanto, mis hijos tomaron un enorme aprecio y cariño para este hombre tan mayor, tan respetuoso, tan honroso y tan digno hombre, tan discípulo de la palabra. Me comentaba mi hijo que cuando recibió la noticia, él estaba muy atento a su estado de salud. En esta semana, ayer creo sucedió, recibió la noticia sobre las 7, 8 de la noche que estaba este hombre en sus últimos momentos, segundos de vida. Y su familia le pidieron de manera especial a mi hijo Sebastián que si él podía ir hasta el hospital, porque aquel anciano de años había pedido ver a su discípulo, a su querido niño que lo conoció de bebé, más un emigrante como tal, y ahora hoy un gran pastor, mi hijo Sebastián. Entonces mi hijo llamó al pastor correspondiente de esa congregación, y este pastor correspondiente de la congregación se encuentra fuera de la ciudad. Entonces mi hijo le dijo: están pidiendo mi presencia allí, ¿me autorizas para ir? Por favor, pastor Sebastián, vaya usted en mi representación. Pero ¿por qué les cuento esta historia, hermanos? Porque mi hijo Sebastián me dijo esta mañana: ¿sabes, papi? Siempre le pedí a Dios que cuando este ancianito, este viejito, mi amigo, partiera, me permitiera estar al lado de él al momento de su partida. Y fue así. Viajó al hospital y tuvo la ocasión de estar sus últimos segundos de vida con él. ¡Qué experiencia tan hermosa! Y me decía: papi, antes de fallecer, hace apenas unos días, estando todavía en la iglesia, estaba cambiando los focos, haciendo todavía trabajos de reparación de la iglesia, haciendo arreglos de la iglesia. Porque cuando hay un hombre entregado al ministerio, separado del mundo, entregado a servir a Hashem, cambiar un foco, limpiar una ventana, arreglar el jardín, es parte de la vida del ministerio. Y no nos cabe la menor duda de que partió a la presencia de nuestro amado Eterno con la bendición del Eterno, entregado completamente y separado del mundo para servirle a Él. Ahora, ¿por qué la palabra nos habla de ser embajadores? Porque los embajadores representan a su gobierno.
Usted sabe esto, un embajador representa a una nación, un embajador tiene una jerarquía, un embajador tiene una posición, no desde el punto de vista político como lo es el embajador políticamente, sino desde el punto de vista de un hombre. Somos embajadores separados del mundo y somos testigos del reino de Adonai. Cuando adquirimos esa posición de reino y somos embajadores, entonces estamos en una situación de honra, de ministerio, de privilegio. Y nuestra visa no será una visa de trabajo, no será una visa estudiantil, no será una visa de turismo. Nuestra visa es una visa de reino, es una visa diplomática espiritual en la que nosotros representamos a ese reino. Así que no se trata de asuntos políticos, no se trata de asuntos de jerarquía de naciones, se trata de asuntos de jerarquía del reino de Adonai. Por lo tanto, dedíquense, por favor, dice la palabra, y ayuden a las personas a aprender sobre la importancia del gobierno. Las ovejas necesitan ser alcanzadas. No he venido, dice Hashem, sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, mantengámonos apartados, separados de las condiciones del mundo y ocupémonos de alcanzar ovejas de la casa de Israel que aún todavía hoy se encuentran esparcidas y apartadas. ¿Qué nos da como privilegio ser embajadores? Que tenemos la gracia, que tenemos la unción, que hemos sido ungidos para tal tarea. Y así como creyentes, entonces, no estaremos dejando nunca de lado a ninguna persona que se nos cruce en el camino. Sea en tu trabajo, sea en tu universidad, sea en tu escuela, sea tu familia, sea en tu propia casa. Aquí en casa somos hombres de reino, mujeres de reino, hijos de reino. Por lo tanto, como verdaderos creyentes, trabajaremos siempre en el principio de la familia, en el principio de la emuná, en el principio de servir a nuestro amado Hashem. Acompáñeme un momento, por favor, al primer libro de Corintios, primer libro a Corintios, y tomemos el capítulo 1. Y veamos en Corintios desde el capítulo 1 el verso 10. Dice esta palabra, primer libro a Corintios capítulo 1 verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Yeshua HaMashiach, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Mashiach. ¿Acaso está dividido Mashiach? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Adonai de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Mashiach y a Gallo. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre, también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Mashiach a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Mashiach. Amados hermanos, ¿por qué es tan importante mantenernos en el Ejad? ¿Saben? Justamente en el día de hoy, hace unos minutos, terminé una reunión con los hermanos pastores del ministerio. Bueno, no es un ministerio como tal, no es la palabra correcta. Con el grupo de pastores Ejad. Ustedes conocen el tema del Congreso Ejad, ya es tercer o cuarto año del Congreso Ejad, y pues Israel Casa Integral formamos parte de esta labor del Congreso Ejad. En lo personal, como pastor de Israel Casa Integral, me gusta la visión de Ejad. Es decir, considero, como lo dice esta palabra, que no debemos estar en Torah caminando unos en una ruta y caminando otros en otra, como lastimosamente está ocurriendo en este mismo momento.
Lastimosamente tenemos en Torá tantas opiniones y tantas líneas de pensamiento, no solamente de pensamiento toraico en doctrina, sino de pensamiento judaico con doctrinas asimiladas que están trayendo sin número de dificultades. Saben, hay personas que hoy consideran que el Shabbat no es el día sábado. ¿Sabía usted eso, hermanos? Yo realmente no he indagado sobre el tema porque me parece que no es ni siquiera meritorio tomar un tiempo para indagar sobre eso. Pero entiendo que hay comunidades ya en varias partes del mundo que celebran Shabbat, si no estoy mal, el día martes o el día miércoles. ¿De dónde tomaron esa información? No sé. ¿De dónde surgió esa doctrina? No sé. ¿Quién fue quien inició esa historia? No lo sé. Pero claramente la Torá nos enseña que Shabbat, y siempre aparece un indicativo que nos dice, esta nota corresponde a sábado, Shabbat. Estamos viviendo doctrinas donde se pronuncia que Yeshua es hijo de una relación física entre José y Miriam. Es decir, que si lo entendemos desde esa línea o desde esa posición doctrinal vigente hoy, que ha tomado mucha fuerza, entonces eso concluye, mis amados hermanos, que Yeshua es un hombre tal cual como tú o como yo, es decir, con una condición pecaminosa. Entonces, quien fue a la cruz sin mancha, dice la palabra, sin pecado, es aquel hijo de José y Miriam, de una relación íntima de esta pareja. Por favor, hermanos. Esto se está enseñando y tiene un auge. Cuando veo los ratings de las personas que enseñan esto, me asombro. Es más, he tenido personas de esta casa, de Israel Casa Integral, que cuando navegan por estas zonas de internet y buscan información, yo no sé por qué las gentes andan buscando tanta información. Hay tanto deseo y hambre por aprender, y buscan aquí, buscan allá, y el rabino de aquí, y el rabino de allá, y el pastor de aquí, y el pastor de allá. Hermanos, cada quien es libre de hacerlo, no tengo ningún problema al respecto, pero siempre se lo he dicho. Pero por favor, cuiden específicamente qué están escuchando. Porque he tenido personas de esta casa que un día nos dicen, bueno, pastores, hemos tomado la decisión de retirarnos, estoy escuchando al rabino, estoy escuchando al pastor, estoy escuchando a tal persona, y esa persona enseña, por ejemplo, que no se debe diezmar, que no es necesario guardar las convocatorias de Levítico 23, es decir, estamos desenfocados, hermanos. Que Yeshua es hijo de José y Miriam, por favor. Cuando alguien me llama y me da una noticia como esta, siento dolor en mi corazón por la pérdida de esta persona, pérdida en el sentido de que cómo puede ser posible que cuando se les enseña conforme a lo que escrito está, decidan volver a ir a doctrinas de hombres. Y me pregunto, ¿en qué momento estas personas salen de la dirección y de la unción y de la gracia y del favor de Hashem para deleitarse con lo que el mundo les ofrece? El mundo ofrece tantas distracciones, tantas distracciones, tantas distracciones. Miren, hermanos, esto es tan sencillo de comprender. Cuando a una persona le cuesta, cuando una persona no tiene la claridad en su corazón de lo que es, por ejemplo, el tema del diezmo, entonces en internet, hermano, usted encontrará a miles de personas que enseñan que no debes diezmar. Entonces, cuando alguien se encuentra a alguien que enseña sobre eso, dicen, esto es lo que yo necesito. Esto era lo que yo quería escuchar. ¿Usted quiere escuchar que no es necesario el matrimonio bendecido por el pastor, como lo indica la Biblia? Entonces usted encontrará pastores aquí que dicen, bueno, la unión libre es algo normal, está bien que las parejas primero se conozcan, vivan un tiempo juntos, 6 meses, un año, forniquen, y si finalmente deciden casarse, pues entonces les daremos la bendición. No, mis amados hermanos, eso no lo enseña la palabra. Pero hemos visto entonces cómo las gentes, aún con la palabra, prefieren el mundo y sus doctrinas del mundo y apartados de la verdad. Este tema es impresionante y la verdad que me consuelo mucho el poderlo leer nuevamente, porque necesitamos comprenderlo con precisión. Os ruego, hermanos de Israel Casa Integral y hermanos de toda la casa de Israel en las naciones, os ruego, dice Mashiach,
en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach, que habléis todos una misma palabra. Una misma palabra. ¿Cuál? Escrito está. ¿Cuál palabra? La ordenanza de Torah, la Torah, la Torah, la Torah. No lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que yo he investigado, la filología, la filosofía, las humanidades, la psicología emocional. No, hermanos. Lo que está escrito, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que sean un ejad. Que sean un ejad de nosotros con el Padre, de nosotros con Mashiach, porque el Padre, Adonai y Mashiach son uno, un ejad, ya lo vimos esta semana. Entonces, sino que estéis perfectamente en ejad, en una misma mente y en un mismo parecer. En un mismo parecer, en un mismo parecer. Entonces, mis amados hermanos, esto nos muestra que si estamos conectados en la palabra, pero el mundo nos atrae con sus doctrinas de hombre, aunque se lea la cita bíblica y se manipule una palabra, entonces estamos en el lugar equivocado. Hay que huir de ese lugar, hay que apartarse de esa contaminación. Amados hermanos, yo lo puedo decir por testimonio, y sé que muchas de las personas que me escuchan a esta hora saben y entienden claramente lo que estoy indicando. ¿Cuántas personas en algún momento se han retirado de esta casa? Y pues, amén, son libres de hacerlo, por favor. Pero después de un tiempo, cuando reciben una mala enseñanza, una mala doctrina, y se encuentran con cada cosa que ocurre allá afuera, hermanos, pues obviamente nosotros lo recibimos en amor. Pero me pregunto, ¿será necesario pasar por la experiencia de irnos de un lugar donde te congregas, allí donde estás, de tu pastor que se preocupa por ti, por recibir, por enseñar, por darte la palabra, y decides en cualquier momento partir como el hijo pródigo, irse a vivir una experiencia, y después de que lo ha perdido todo y después de que ha pasado por todas las circunstancias de adversidad que el mundo le ofrece en sus deleites, entonces decide regresar? Pero ahí está nuestro amado Yeshua para recibirlo con amor. Así es que, repito, necesitamos mantenernos neutrales, y mantenernos neutrales es apartarnos de toda atadura al que el mundo nos quiere llevar. Recuerden, esa mentalidad de ladrillero no la podemos tratar. Somos ciudadanos del reino, por lo tanto esforcémonos por ser verdaderamente ciudadanos del reino. Por lo tanto, como un ciudadano del reino, como un embajador de un reino, cumple debidamente su misión diplomática como embajador, pues siendo obediente a las leyes propias del país de su origen, como siendo obediente de las leyes propias del país donde él es embajador. Nosotros somos obedientes de la Torah, y como somos obedientes de la Torah, enseñamos la palabra, cumplimos con las ordenanzas de la palabra, transmitimos la palabra, y de esta manera Adonai estará con nosotros. Así es que, dígalo conmigo, luchamos contra todo espíritu del mundo. ¿Qué es el espíritu del mundo? ¿Y de qué manera el espíritu del mundo influye en nosotros como creyentes? Estar separados del mundo significa apartarnos de todo aquello que el adversario nos quiere proponer. A eso se le conoce el espíritu del mundo. El espíritu del mundo, hermanos. No sé cómo presentarlo con claridad a sus corazones, pero en aquello en lo cual tenemos debilidad, el mundo siempre nos ofrecerá una ventana abierta por la cual nuestro pensamiento y nuestras acciones se distraen. Si a ti lo que te encanta es la riqueza, entonces se te presentarán oportunidades, negocios y demás. Si a ti lo que te encanta es el trabajo, y nada malo, por favor, con respecto al trabajo, entonces aparecerán ventanas y oportunidades en el que más y más y más y más y más y más y más trabajo, al punto de que ese trabajo te absorba tanto que no tengas tiempo ni para tu esposo, esposa, ni para tus hijos, ni para tu hogar, ni para ti mismo. Y tú crees que estás haciendo la gran obra. Hermanos, estuve ahí, pasé por esas aguas y sé lo que estoy diciendo.
Pensaba que estaba haciendo la gran obra como hombre, como esposo, como líder, pero estaba apartado de mi esposa, apartado de mis hijos, apartado de mi familia. Viajaba, me gustaba viajar, el deleite de viajar en una ciudad, en otra ciudad, en un país, en otro país. ¡Qué deleite! Me deleitaba y no había nada de malo, no había nada de pecado en ello. Era mi trabajo, era mi profesión, era mi experiencia. Hermoso conocer gente, relaciones con muchas personas. ¡Qué bueno! En un muy buen sentido de la palabra. Pero, ¿y mi hogar? ¿Y mi esposa? ¿Y mis hijos? ¿Y yo mismo como persona? ¿Qué estaba haciendo conmigo mismo? El espíritu del mundo toma el control y el espíritu del mundo nos aparta, nos separa. Saben, aquí en América es muy típico, por ejemplo, y cuando digo o comparto algunos de estos ejemplos es porque entiendo que tenemos una audiencia no solamente local en los Estados Unidos de América, sino una audiencia internacional. Muchos de ustedes en otros países que creen que aquí los Estados Unidos de América, donde todo brilla y todo es oro. No, hermanos. Aquí la vida de un emigrante, como muchos emigrantes a otras naciones, sabemos las grandes dificultades que un emigrante día a día tiene que ocurrir. Y dentro de una de esas dificultades está, por ejemplo, el varón y la esposa, o el esposo y la esposa, que vienen a esta nación y se ven llevados o por el espíritu del mundo forzosamente a trabajar. Bueno, hay que trabajar porque si no se trabaja no come. Entonces, si trabajas 3 horas, te pagan 3 horas. Si trabajas 10 horas, te pagarán 10 horas. Pero si trabajas 22 horas, pues te pagarán 22 horas. Entonces, ¿a qué hora duermes? ¿A qué hora tienes familia? ¿A qué hora tienes reposo? ¿A qué hora estás en tu congregación? ¿En qué momento estudias la palabra? Nunca. Porque el espíritu del mundo te absorbe, te controla y te aparta lo más que pueda de cualquier actividad que signifique palabra. Entonces el hombre cree que está haciendo lo correcto y para esto Hasatán entonces presenta el plan B. ¿Cuál es? El varón trabaja durante un horario de 10, 12 horas al día y ahora su esposa trabaja en otro horario de 10 o 12 horas en la noche o viceversa. Lo que quiero significar, el uno en el día, el otro en la noche. ¿Cuándo se ven? ¿Cuándo se reúnen? Oye, parejas, ¿cuándo hablan? Oye, parejas, ¿cuándo tienen un poquito de intimidad, de privacidad, de relación como pareja? ¿Cuándo? Nunca, nunca. Están cansados, están fatigados, están agotados, están a reventar. El mundo los toma, el espíritu del mundo los lleva. ¿Y los hijos? ¿Dónde están los hijos? Los hijos están en el mundo porque el espíritu del mundo los distrae. El espíritu del mundo también los lleva a ellos a lo mismo, a trabajar aquí, a trabajar allá, un part-time, un overtime, otro time, más time y más time. Y son familias absolutamente desintegradas. Probablemente tengan economía, probablemente sean solventes, probablemente tengan un proyecto de vida, pero si ese proyecto de vida es trabajar y trabajar y trabajar y ahorrar y ahorrar y ahorrar y enviar para su país y enviar para su país, y cuando llegas a su país llegan solos o llegan sin vida o ya no llegan, entonces el espíritu del mundo les controló su vida. Por lo tanto, el espíritu del mundo les cambia su manera de pensar y ahora no caminan ni piensan conforme a una palabra de Hashem, sino que caminan y piensan y viven conforme a Hasatán, conforme al mundo, al adversario los quiere dirigir. Los controla, no les permite actuar, no les permite pensar, no les permite progresar, no les permite tener una expectativa de vida, sino que los vuelve, repito el tema de anterior, los vuelve los ladrilleros controlados en su día, en su trabajo, en su horario, en su dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, por favor, vamos a leerlo aquí en el primer libro a Corintios, en el capítulo 2. Léalo conmigo, por favor, vaya a su Biblia. Primer libro a Corintios, en el capítulo 2 y en el verso 12. Vamos a leer 2 textos, creo, en este punto que me parecen importantes. Libro de Primera Corintios, capítulo 2, leámoslo desde el verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Adonai en misterio, la sabiduría oculta, la cual Adonai predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció,
porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado a Mashiach. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre a la mente, son las que Adonai ha preparado para los que le aman. Amén. Pero Adonai nos las reveló a nosotros por el Espíritu, por el Ruach HaKodesh, porque el Espíritu, el Ruach HaKodesh, todo lo escudriña, aún lo más profundo de Adonai. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? El espíritu con letra minúscula. Así tampoco nadie conoció las cosas de Adonai, sino el Ruach HaKodesh. Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Ruach HaKodesh que proviene de Adonai, para que sepamos lo que Adonai nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Ruach, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Ruach HaKodesh, porque para él son locura. Pero por supuesto, es una locura. La mente del hombre conectado con el mundo, todo lo que viene de la palabra y todo lo que es de la profecía y todo lo que tiene que ver con Torah, para el hombre del mundo será una locura. Será una locura. El hombre natural no lo puede percibir. Lo viví en mi vida alguna vez. Y tengo que reconocerlo, porque fui parte de ese hombre natural que pensaba con el pensamiento del mundo, que creía que todo lo estaba haciendo a la mejor manera y la manera más correcta, porque no podía percibir el mundo sobrenatural, el mundo del Ruach HaKodesh, el mundo del Espíritu Santo. No lo podía concebir. Pero a lo largo de la vida, de años, he visto el poder de la mano de Adonai de manera total y absolutamente sobrenatural, obrando y actuando a nuestro favor. Es decir, que ahora puedo percibir con claridad que soy un hombre con otro nivel de pensamiento. He tenido que cambiar mi manera de pensar para poder cambiar mi manera de vivir. He tenido que separarme del mundo, apartarme de la contaminación del mundo, salir de la oscuridad del mundo y venir a la luz para hacer luz en medio de tanta contaminación del mundo. Dice entonces, porque para el hombre natural es locura, y no las puede entender porque se han de discernir solamente en el Espíritu. En cambio, el hombre espiritual juzga las cosas como son, pero él no es juez de nadie. Porque ¿quién conoció la mente de Adonai? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente, dígalo conmigo, tenemos la mente de Mashiach. Y cuando tenemos la mente de Mashiach, nuestro pensamiento, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestro decir, nuestro mirar, nuestro escuchar, será la mente de Mashiach. Cómo hablamos, cómo nos dirigimos, cómo tratamos, cómo nos comunicamos. ¿Cuál es nuestro lenguaje? ¿Cuál es nuestro tono, nuestra manera de expresar? ¿Será que todavía hablamos con ofensa, con gritería, con humillación, con pedancia, con arrogancia, con barbarismos o con un lenguaje soez? ¿Será que todavía brotan de nuestras mentes, de nuestros corazones, en nuestros labios, palabras indignas que no tienen nada que ver con la mente de Yeshua? ¿Será que nuestros pensamientos aún todavía son pensamientos de carnalidad? ¿Será que todavía nuestra mente está conectada con el mundo? ¿O podremos decir que ya somos, como lo decíamos ayer, como los patos impermeables para que el mundo no nos pueda penetrar, para que el mundo no nos pueda contaminar?
Entonces, mis amados hermanos, el espíritu del mundo hace que las personas sean egoístas, orgullosas, rebeldes. Les hace creer que no necesitan saber ni conocer de la palabra de Hashem. El adversario desea que la gente no haga lo que quiera sin pensar en las consecuencias y que crea lo más importante de la vida, que es satisfacer los deseos de la carne y los deseos de los ojos. El enemigo, el adversario, trata sobre todo de engañar a aquellos que, como nosotros, cada uno de nosotros aquí en esta sala, queremos avanzar, crecer en el poder de la palabra y estamos más sujetos a ser atacados que el mundo en general. Eso es como el borrachito, ¿recuerdan? Que dice la historia del borracho, cómo es que un borracho conduce cuántas millas en estado de embriaguez y nunca le ocurre nada, porque el enemigo guarda a sus borrachos. Pero una persona que sale de su trabajo normal, va en dirección a su casa y repentinamente ocurre cualquier situación o cualquier tragedia. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ocurrir? El adversario pone un precio a nuestras cabezas. El adversario dice, estos que están hoy en Torah, estos que están creciendo en Torah, están aprendiendo mucho, están aprendiendo demasiado de la Torah, están viviendo la Torah, están amando mucho la Torah, y el enemigo pone piedra de tropiezo en el hogar, en la familia, en la economía, en el trabajo, en la salud. El enemigo se presenta como hizo con Job: vengo de rodear la tierra. ¿No habrás considerado a mi siervo Job? Él te sirve porque tiene todo, porque tú lo bendices, porque tú le das de todo. Pero si tú le quitares todo, entonces ¿qué haría ahora Job? ¿Recuerdan la historia? Y Job, Adonai le permitió al adversario. Interesante esa escena, porque el adversario estaba en la sala de juntas del reino, ahí está presente, y el padre le permite, le dice, ve a donde Job, quítale todo, pero no toques su vida. Y aún en medio de no tener absolutamente nada, por favor considérelo por un momento, aún en medio de estar enfermo con una contaminación de enfermedad bárbara, de ser el texto bíblico que aún su carne era putrefacta, era apestoso el olor en la vida de Job, pero aún así nunca negó el amor a Hashem. Era un embajador del reino, ungido. La gracia y el favor de Hashem estaban para con él. Y entonces, ante esa fidelidad, ante esa perseverancia, ante esa emuná, ¿qué hizo el Padre? Lo bendijo y le multiplicó, y le multiplicó, y le multiplicó, y le multiplicó. Bueno, mis amados, emocionamos con un tema tan apasionante. El tema va a continuar el día de mañana. Cerraremos mañana un poco más en detalle el tema de lo que significa este espíritu del mundo, que creo que pues obviamente ha sido bastante claro, y continuaremos con nuestro tema, separados del mundo. Recuerden, apartados de Hashem, nada podemos hacer. Pero cuando caminamos en la palabra, todas las cosas siempre nos ayudarán para bien. Muchísimas gracias, amados, por acompañarnos. Israel Casa Integral, su hermano Pastor Roberto Alfaro, les saludo. Gracias por compartir el mensaje, por compartir el mensaje, por compartir el mensaje. Hasta el día de mañana. Shalom, shalom, Boker Tov, muy buen día. Gracias. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.